Gloria al Señor. ¿Hay alguien que quiera escuchar la palabra de Dios esta mañana? Recuerde que este mes de mayo estamos con el lema La Iglesia de Hechos 29. Y la iglesia del poblado es Hechos 29, ¿cierto? El domingo pasado el Señor nos hablaba una palabra muy bonita a cada uno de nosotros. Y el Señor hablaba a través de nuestro pastor, el hermano Samuel. Traía una palabra desafiante a cada uno de nosotros. Y aunque fue Esteban quien predicó ese día a cada uno de los que estaban allí reunidos, a los sacerdotes y a los del Sanedrín, y envió una palabra desafiante, una palabra que no pudieron soportar ellos. Yo creo que el Señor también a nosotros el domingo pasado nos envió una palabra desafiante a cada uno de nosotros, que debemos hacer parte también de la misión. Pues la palabra de Dios dice y nos da un mandato, y ese mandato es imperativo, no es si quieres o no quieres. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese id es que no tienes opción, no es si quieres o no quieres, es algo obligatorio a cada uno de nosotros, los que hemos recibido salvación de parte de Dios. Yo quiero saber si en esta mañana aquí hay alguien que haya recibido esa preciosa salvación de parte de Dios. Hay alguien que pueda glorificar a Dios esta mañana por esa salvación tan grande que recibiste. Gloria a Dios. Esta mañana, con ayuda de Dios, yo quisiera traer una palabra y he puesto un título a este mensaje: Ministerios Invisibles. Ministerios invisibles. Y puse en internet, en Google, Ministerio Invisible, a ver qué me salía, y lo que me salió fue que nuestro país hace unas semanas cambiaron un montón de ministros porque estaban allí para servir y no sirvieron. Si usted ve las noticias, se está dando cuenta de que hay un cambio en el gabinete gubernamental aquí en Colombia. Que definitivamente el presidente tomó acciones y sacó y relegó a muchos de su cargo porque no estaban cumpliendo con sus objetivos. Estaban simplemente de nombre, pero esos ministros se hicieron invisibles. Pero esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero predicar no ministros o ministerios invisibles porque estén allí simplemente ganando dinero, ganando fama y no hagan nada. Quiero traer una palabra que pueda impactar cada uno de nuestros corazones esta mañana. Y dice la epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, el verso 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios ha utilizado incontables hombres y mujeres para llevar a cabo su obra. Usted puede ir a la Biblia y darse cuenta que Dios, a través de los tiempos, siempre escogió gente, hombres y mujeres, para que pudieran hacer parte de esta gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las ocasiones que hubo gente sirviendo, pues gente que era diferente, que tal vez no hacía parte de la realeza ni parte de la élite de la sociedad. Y quiero decir que nosotros en muchas ocasiones idealizamos cuando leemos en las Escrituras a los hombres que Dios utilizó. Pensamos que poseían cualidades diferentes, virtudes o atributos fuera de lo común. Vamos a la Biblia y vemos a un David, a un Sansón, vemos a esos grandes hombres que se pusieron en las manos de Dios y los idealizamos y pensamos que tenían grandes atributos. Y que esos atributos tal vez los hacían sobresalir del promedio de personas
de esa generación. Consideramos que para poder servir a Dios nos es necesario contar con alguna serie de cualidades que nos hagan sobresalir por encima de los demás, para entonces ser aptos para Dios. Sin embargo, si examinamos un poco más a la luz de la palabra, un poco más con detenimiento la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que están en la palabra, nos encontramos con que Dios escogió personas comunes y corrientes para realizar acciones extraordinarias para Él y para su gloria. Pero muchas veces tal vez los idealizamos porque nos falta tal vez que estudiar un poco más la palabra. Pero quiero, con la ayuda de Dios, invitarlo a usted que está aquí en esta mañana y aún a cada uno de los que están ahí conectados, a que volvamos a la palabra. Porque la palabra nos va a mostrar en verdad la hoja de vida de cada uno de estos hombres. Y se va a dar cuenta usted en esta mañana que cada uno de ellos tal vez era semejante a ustedes y a mí. Porque los estándares de Dios simplemente son diferentes a los de cada uno de nosotros. Los métodos que Dios usa, la forma de Dios actuar son distintas y totalmente diferentes a los modos que cada uno de nosotros utilizamos y vemos las cosas. Todos pensaron que el rey iba a venir de Jerusalén. Todos los de la época pensaron que el rey de los judíos venía de el mejor hospital o la mejor clínica, o que venía de los palacios, y se equivocaron, porque el rey de los judíos vino de un establo, vino de un pesebre llamado allá en Belén de Efrata. De allá salió el Salvador. La gente de la época, y quiero decir en esta mañana que una de las razones por las cuales Jesús era objeto de desprecio por los líderes de la época, por los líderes judíos, era precisamente eso. Porque ellos esperaban a alguien que viniera con charretelas, alguien que viniera con ejércitos poderosos, y el Señor les salió con algo totalmente diferente. Gloria a Dios. Yo no sé si a usted en alguna ocasión le ha ocurrido, le ha pasado que le han hecho esa pregunta: ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esa palabra ¿quién eres tú? No es porque quieran saber quiénes somos nosotros, es una palabra como de menosprecio. Es una palabra como que no te conozco. Pero quiero decir en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí que el asunto no está en quién eres tú o en quién soy yo. El asunto está en con quién andamos cada uno de nosotros. No es que te conozcan a ti, es que conozcan al que anda contigo. ¿Quiere alguien en esta mañana, como dice el canto, menguar para que Él crezca? No es que nos conozcan a nosotros. Los hombres siempre, cada uno de los hombres van a buscar lo negativo de cada uno de nosotros, van a buscar lo negativo tuyo. Los hombres siempre buscan en menospreciarte. ¿O acaso no menospreciaron de la misma forma al Señor Jesucristo? Acuerda el texto que dice que en aquel momento se preguntaron por allá algunos: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerdan? ¿Y salió algo bueno de Nazaret o no salió? Déjeme decirle que de Nazaret salió la salvación a cada uno de nosotros los hombres. De Nazaret salió ese que nos juntó a cada uno de nosotros, nos redimió, nos rescató, nos lavó con su sangre preciosa. Pero el hombre siempre va a señalar y va a decir: ¿tú quién eres? Creo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hemos atravesado por alguna situación de esa. Creo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana en algún momento nos han despreciado, nos han desechado, nos han echado a un lado. Pero aquí estamos cada uno de nosotros, no para que nos vean los hombres. Repito, la intención no es que nos vean los hombres, la intención es que nos vea Dios. La intención es que Dios sepa quién eres tú. Y que la gente no te vea a ti ni me vea a mí, sino que vea al Dios que anda con nosotros.
Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El Señor le dijo a Samuel: Samuel, ve, llena el cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí en Belén, porque voy a ungir allá en la casa de él al rey de Israel. Y yo me imagino en esta mañana, déjenme imaginarme, a mí me gusta armarme la película. Ustedes saben que yo soy, a mí me gusta armarme la película. Y Samuel le envía un mensaje a Isaí por WhatsApp y le dice: voy para tu casa porque el Señor me dijo que tiene rey para Israel en tu casa. Imagínense Isaí ahora preparando la mesa, preparando todo y diciéndole a los hijos: pónganse el mejor traje. Ay, esa corbata no me gusta cómo te queda, ponte la otra que es más bonita. Busca los zapatos más bonitos, embola los zapatos, límpialos. Y preparando a todos sus hijos porque venían a ungir el rey. Llega Samuel a la casa de Isaí a ungir al rey. Y déjeme decirte que aún hasta los mismos pastores y sacerdotes podemos equivocarnos al mirar la gente. Samuel se había equivocado, dice el versículo 6, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y a muchos nos ha pasado así, muchos pastores: es que tú tienes algo especial de Dios, que tú tienes una cara de pastor. Pero resulta que los que tienen cara de pastor, Dios no los ve con cara de pastor. Y quiero decirte que aún los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Samuel se equivocó, ciertamente aquí está delante el ungido de Jehová. Y vea lo que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué bueno que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos conozca, el Señor nos conozca. Que no nos conozcan los hombres. Yo no quiero que me conozcan los hombres, yo quiero que me conozca Dios. Yo no quiero que me conozcan los grandes ni los líderes. Yo quiero es que el Señor, que me ve en lo secreto, allá en lo público, me recompense. Pero muchas veces nosotros los hombres, yo no sé si es por alimentar el ego, si por alimentar nuestra carne o qué, lo que queremos es sobresalir entre los hombres. Pero qué bueno es que el Señor en esta mañana te conozca a ti y me conozca a mí. Samuel se había equivocado. Y no se equivocó con uno, se equivocó con todos 6. Le trajeron a los 6 bien vestiditos, bien bonitos, con el mejor perfume. Si Daniel hubiera estado en la época, quizás le hubiera vendido un perfume diferente a cada hijo. Porque estaban listos para la ocasión. Eran los más altos, los más bonitos, los más robustos. Es que el rey tiene que ser así. Es que los pastores tienen que ser bien bonitos, de porte grande. Tienen que tener buena versatilidad, pues tienen que tener buena comunicación con la gente. Y a veces pensamos nosotros que el que tiene buena comunicación o buena oratoria, entonces es el que Dios puede usar. Pero resulta que la Biblia a mí me habla de uno que era tartamudo y que el Señor usó para libertar al pueblo de Israel. Quiero en esta mañana que tú seas consciente de eso. Porque nosotros los hombres nos pasa lo que le pasó al sacerdote, a Samuel. Nos equivocamos. Y vemos unos ministerios que se hacen visibles, los que más se ven, el que más hace. Pero el Señor está llamando a alguien que tiene un ministerio por ahí invisible en esta mañana, para que se ponga en las manos de Dios y Él usarlo. Él usarlo. Porque tu Padre que te ve en lo secreto, en lo público, te va a recompensar. Él recompensa, Él es el que sabe recompensar. Él es el que sabe recompensar. Entonces, vea lo que dice el verso 11. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Tal vez vas a ser motivo de vergüenza y te van a esconder.
Esta pregunta a mí me dice que tal vez Isaí se quedó callado y no dijo más nada. Pasaron los 6 hijos que él más quería, tal vez. Dicen los estudiantes de la palabra del Señor, los teólogos, que tal vez David no era un hijo legítimo, era un hijo bastardo. Y tal vez eso le causaba vergüenza a Isaí. Pero David, allá donde estaba detrás de las ovejas, detrás del redil, había tenido encuentros con Dios. Tal vez en lo invisible del mundo. Y esta pregunta en esta mañana a mí me lleva a cuestionarme, y quiero que usted se cuestione. ¿Son todos estos tus hijos, Isaí? Fíjese esta pregunta, porque esta pregunta no está allí en la Biblia nada más porque sí. Ya Isaí presentó a todos sus hijos y dijo, bueno, si no son estos, pues el Señor se equivocó y está en otro lado. Pero el Señor envía esta pregunta a través de Samuel y dice, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Qué bueno es que Dios es el que nos conozca, ¿cierto? Qué bueno es que Dios es el que ponga en el corazón del pastor, en el corazón de los líderes. Aun cuando tú no te hagas ver, aun cuando tú no hagas bulla, el Señor lo ponga por allá y que el Señor prepare ese encuentro. Y que no seas tú el que esté mostrándote. Cada uno de los que estamos aquí, yo lo digo a nombre propio, he tenido experiencias donde me he sentido despreciado. Y no les voy a negar, he dejado de ir a la iglesia. En una ocasión hasta 2 meses dejé de ir a la iglesia herido. Porque sentí que lo que Dios me había dado, el hombre lo había desechado y lo menospreciaron. Me frustré y hasta lloré y demoré como 2 o 2 meses y medio sin ir a la iglesia. Pero Dios sabe qué hay en el corazón del hombre. Y Dios conoce a cada uno de los hombres. Dios sabe que nunca hemos buscado el favor de los hombres, ni nunca he buscado yo conocer a los líderes, no. Pero tu Padre que te ve en lo secreto, en lo público, te recompensa. Los mejores ministerios, quiero decir en esta mañana, son los ministerios invisibles. Los mejores ministerios están detrás de la plataforma. Los mejores ministerios están detrás del redil de las ovejas. Los mejores ministerios es de aquellos de la gente que dobla sus rodillas cada mañana, cada madrugada, en silencio, sin que nadie los vea, sin hacer bulla, sin que la gente te ovacione. Esos son los mejores ministerios. Elías pensaba que él era el mejor en su momento. Oh Señor, he quedado yo solo. Y el Señor se encarga de recordar a Elías, estás equivocado. Hay gente calladita que no ha doblado sus rodillas a Baal. ¿Y por qué la Biblia no lo mencionó antes? Porque los mejores ministerios son los invisibles, los que la gente no se da cuenta. Hay alguien que no es conocido por los hombres. Hay alguien que tal vez los hombres no lo distinguen, no lo conocen. Anderson, ese Anderson, ¿quién es? Que no me conozcan los hombres, pero que me conozca Dios. Eso es lo que yo quiero, que me conozca Dios. Hay alguien que los hombres no han visto tus lágrimas, que tal vez has llorado en silencio, pero ya Dios vio esas lágrimas. Te permitió pasar por el dolor, te permitió pasar por el quebranto para ahora poder cumplir su propósito en tu vida. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que pueda ponerse en las manos de Dios y decir: Señor, todo lo que tú me has permitido pasar, todo ese desprecio, todo ese desecho, todo eso, Señor, lo traigo en esta mañana a tus pies para que seas tú quien me uses. Para que seas tú quien me uses. Y quiero ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 6. El domingo pasado el Señor nos hablaba a través de este capítulo, ¿cierto? Y nos hablaba de la historia hermosa y corta del hermano Esteban. Y quiero yo en esta mañana, ya estoy terminando, quiero yo en esta mañana, a la luz de la palabra, que usted pueda buscar allí en su Biblia, y si no la trajo, apunte. Ustedes saben que surgió una gran problemática porque la iglesia había crecido.
Por lo menos habían 8,000 personas dentro de la iglesia. Recuérdense que en una ocasión, en Hechos 2, el apóstol predicó y se bautizaron como ¿cuántas personas? Como 3,000. Y luego de la curación del cojo ahí en la iglesia, ¿cuántos? Como 5,000 dice la Biblia, ¿cierto? Entonces por lo menos habían 8,000 en esa iglesia. Oiga, qué iglesia grande. Qué iglesia bonita, una iglesia bilingüe, porque dice la Biblia que habían griegos, ¿cierto? Y vea la discusión que se forma. Y entonces en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos. Una iglesia bilingüe. Algún día el Señor nos permitirá aquí en el poblado hacer una iglesia bilingüe, porque se están viniendo muchos gringos de Estados Unidos para acá. Y que ni se crean, ellos vienen huyendo y el Señor los está esperando aquí. Eso yo lo creo. A mí no me mueven las emociones, a mí me mueve la fe. Y eso lo creo yo. Va a haber algún momento donde el Señor nos va a incomodar. El Señor te va a incomodar, nos va a incomodar de aquí, de este lugar. Y nos va a sacar de aquí. Nos va a sacar de aquí, para que tú puedas poner en obra, en marcha el ministerio invisible. Entonces los 12, vea, se formó esa murmuración, ese problema. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿A cuántos convocaron? Como a 8,000 por lo menos. 8,012 con los 12 discípulos, por lo menos, ¿cierto? Qué montón de gente. Y todos acudieron. A veces es difícil, uno convoca una reunión familiar y faltan algunos. Pero vea que ellos lograron ahí convocar a más de 8,000 personas. Dice, entonces convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Y no quiero entrar en eso porque ustedes conocen parte de la historia. Lo que quiero apuntar es esto: buscad, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros. Y luego abajito nos dice que encontraron a Esteban, a Felipe y a otros más. Yo le quiero a usted en esta mañana, ya de pronto hay alguno que lo sabe, pero si no lo sabe, fíjese, de esos 7 que buscaron, los discípulos no lo conocían. A veces estamos nosotros errados pensando que el pastor tiene que conocernos para yo ser el diácono, que el hermano Samuel tiene que conocerme para el Señor me use, que el hermano tal tiene que yo tengo que hacerme ver. Alguna ocasión me dijeron: Anderson, lo que pasa es que tú te tienes que venir y congregar aquí en la iglesia donde yo soy pastor para que la gente te vea, para que te veas. Y yo le digo: no, es que si yo estoy metido en un hueco, de ahí el Señor me saca. Es así, hermano. Es así. Yo no tengo que hacerme ver de los hombres. Y he vivido experiencias aquí en Medellín donde he sentido desprecio. Aquí. Pero el Señor es el que coge y lo exalta a uno a su tiempo, hermano. Estos 12 apóstoles no conocían a estos 7 varones, no los conocían. Ellos no fueron los que los cogieron, los cogió el pueblo. Así que no estés buscando que el hombre te conozca. No estés buscando que los apóstoles, que el obispo, ni que los pastores te conozcan, que te conozca Dios, que te conozca Dios. Que sea Dios el que te conozca, hermano. Verso 3: buscad hermanos entre vosotros. Y sucedía que a ellos se alegraron y los trajeron. Y se los presentaron a los apóstoles, y los apóstoles oraron por ellos y los encargaron ¿de qué? De ser apóstoles. No, de ser meseros, de repartir comida a las abuelitas, a las suegras canzonas, a las que le dan pan y no querían pan, sino que yo quería la arepa. Oiga, tener que lidiar con 8,000 personas. Yo a veces me pongo a llorar porque me toca lidiar con la suegra. Ella me está viendo, yo la quiero mucho a ella. Ahora imagínese lidiar usted con 8,000 personas, tener que darle a la mesa y tener contentas 8,000 personas. Por lo menos, ¿cierto? Pero el Señor estaba con estos 7 varones ungidos de parte de Dios. Gente que dice la Biblia que tenía que ser llena del Espíritu Santo. Gente que dice la Biblia que tenía que ser llena de sabiduría. Gente que dice la Biblia que tenía que tener buen testimonio. ¿Quiénes lo conocían? La iglesia, la congregación era la que conocía a esta gente.
Tal vez los apóstoles, por haber esa cantidad de gente, ni siquiera lo conocían, pero Dios sí los conocía. Y luego pasamos al capítulo 7, y el 7 ya nos los predicaron el domingo pasado. Y la Biblia se encarga nada más de decir que Esteban, un varón lleno de gracia y de qué. Aquí dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Es al único que elogian. Y después mencionan a todos los demás. Y mencionan a Felipe de segundo, ¿cierto? Pero al único que elogian aquí, al único que de pronto le dan una característica, es a Esteban, el hermano Esteban. Y ya vemos nosotros el mensaje desafiante del hermano Esteban. Un ministerio silencioso y corto, porque el Señor se lo quiso llevar rápido. Pero resulta que Dios permite que la iglesia pase por dolor, y que luego de la muerte de nuestro hermano Esteban, dice que ahí comienza la persecución de la iglesia. Y la persecución trae dolor. Dice que la iglesia se sintió la muerte. Estaban dolidos con la muerte de Esteban. Y hubo un gran número. Toda la iglesia se esparció, salieron, se fueron, porque los estaban buscando para encarcelarlos, para matarlos. Saulo andaba, era mejor dicho, que se lamía, mejor dicho, por cogerlos y encarcelarlos. Eso dice la Biblia mía. Salieron todos esparcidos, solo se quedaron los apóstoles allí, solo ellos. Pero el capítulo 8, el Señor se encarga no de decirnos mucho, pero con lo que tenemos es suficiente para que en esta mañana usted se dé cuenta que los mejores ministerios son los invisibles. Y dice el capítulo 8, el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Llorando, quejándose. No, iban anunciando el evangelio. El evangelio. Y dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicabas a Cristo. Un momento, párate ahí, espérate. ¿Cómo que Felipe ahora anunciaba el evangelio si él los cogieron fue para servir las mesas? A él lo cogieron y lo sacaron adelante, lo empujaron para que fuera a servir la mesa. ¿Qué pasó? Que ahora está predicando este precioso evangelio. Lo que pasa es que el Señor ve al que sirve en lo poco y en lo mucho lo coge y lo hace alzar. Hay alguien que quiera servir las mesas. Quiero decir en esta mañana con todo temor de Dios que vale la pena madrugar. Vale la pena madrugar a recibir. Yo recién llegado recibía camión aquí con los instrumentos a las 7 de la mañana con Aurita y Andrés Felipe recién levantado. Pero vale la pena hacer eso. Porque yo no lo estoy haciendo para el hermano pastor, yo no lo estoy haciendo para el hermano Alejandro, yo no lo estoy haciendo para el hermano Yadir, yo lo hago para mi Dios. Vale la pena madrugar, vale la pena esforzarse, porque el Padre, el Dios que te ve en lo secreto, en lo público te recompensa. No, es que el Señor no me llamó para estar trasteando instrumentos. No, el Señor no te llamó para trastear instrumentos ni para predicar. El Señor te llamó para que le sirvas en silencio. Vale la pena estar atrás de las cámaras. Vale la pena que no te reconozca el hombre. Vale la pena que te menosprecien. Pero sabes algo, que en medio de cada una de esas cosas el Señor se está dando cuenta. Ahí está mi hijo sirviéndome. Ahí está sirviéndome. Vale la pena servirle a Dios cuando nadie sirve. Esos son los ministerios invisibles. Y acuérdese que ahorita le decía, y Dios lo puso en mi corazón, va a llegar el momento donde Dios nos coja y nos saque de esta comodidad y nos toque lavar baños. Pero allá donde te toque lavar el baño, allá Dios está viéndote. A veces pensamos, no, queremos estar en un mejor lugar ya propio para no estar transportando ni cada fin de semana moviendo esto. Pero habrá otra actividad que haya que hacer. Y cuando toque lavar los baños, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a contratar a alguien? No, el Señor te trajo aquí para que le sirvieras, y lavar baños también vale la pena. Porque el Señor que te ve allá lavando los baños, el Señor ya conoce tu futuro. Tú tal vez estás viendo el tráiler de la película, pero ya el Señor se vio todo al final.
Nosotros estamos viendo tal vez en esta mañana nosotros aquí la fotografía, pero ya Dios vio el video. Por eso vale la pena servirle en silencio. Por eso cada vez que te diga el Señor a través de cualquier líder, hermano, necesito que hagas esto. Sí, hermano, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué tal y el hermano Felipe se hubiera quedado nada más sirviendo las mesas? Pero el Señor, que ve todo en secreto, trajo un avivamiento poderoso a Samaria. Recuerde que la Biblia dice, el Señor mandó que se predicara este evangelio en donde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Espérate un momentico ahí. Si el Señor dijo que en Samaria, el mismo Señor fue el que le dio la orden, a un mesero iba a llevar el evangelio a Samaria. El Señor no permitió que fuera un apóstol. Pudo haber sido Pedro, Pablo, cualquiera de los apóstoles, pero escogió un mesero para cumplir la misión de ir a Samaria a predicar este poderoso mensaje. Y la gente unánime dice aquí, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Era un hombre lleno de poder, lleno de palabra. Que a pesar de que era un mesero, ya que a pesar de que fue escogido para trabajar tras bambalinas, la gente, vea lo que hacía el Señor. La gente lo rodeaba, unánime, todo el mundo junto lo rodeaba. Y dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Oyendo y viendo las señales que hacía. Eso me dice a mí que este mesero tenía un poder impresionante. Un poder que permitía que la gente se acercara a escuchar esta palabra, pero que además de que se acercaran a escuchar esta palabra, era gente que iba y veía cómo el Señor sanaba a los leprosos, cómo el Señor levantaba a un paralítico de una silla. Yo no sé si alguien en esta mañana es consciente de eso, pero ese mismo poder que se movía ya en ese momento, ese mismo poder se mueve en este entonces. En este entonces. Y el Señor permitió que viniera la persecución para plantar una iglesia en Samaria, y ahora una iglesia de multitudes. Imagínense ahora al hermano Felipe bautizando multitudes, y una tremenda congregación bien bonita, con músicos bien profesionales como los que tenemos nosotros, que liberan ese canto, que liberan esas manos y se la ponen al servicio de Dios, y la iglesia crecía. Y ahí está ahora Felipe, el mesero, de pastor y evangelista en la ciudad de Samaria. Un momento, ¿cómo así que el pastor y evangelista de la ciudad de Samaria? Si a él lo escogieron fue para ser un mesero. Pero es que vale la pena servirle a Dios en silencio. Vale la pena los ministerios invisibles. Vale la pena. Vea que el Señor trajo crecimiento, trajo palabra a la ciudad de Samaria y se reunió. Vea, una congregación bien hermosa. Y ¿sabe por qué le digo, por qué cojo a Felipe en esta mañana como uno de esos ministerios invisibles? Porque en medio de una congregación hermosa como la que tenemos nosotros aquí en el poblado, el Señor le habló y le dijo ahora al evangelista, le dijo a Felipe: hey Felipe, el Señor le habla. Tal vez un sábado, déjeme imaginármelo. Le habla, tal vez un sábado. El domingo se va a reunir toda la congregación y van a ver como 8,000 o 10,000 o 20,000 personas que van a ir a escucharte. Pero el Señor le habla y en el verso 26 le dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto. Ya con esto estoy terminando. Voy a invitar a que los músicos pasen adelante. Pero presten mucha atención a lo que dice esto aquí, esta palabra. El evangelista que está en la iglesia de Samaria, una iglesia próspera, una iglesia grande, dice multitudes, cierto, se reunían a escucharlo. Y más, usted lea todo el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que dice que Felipe comenzó a bautizar y hasta un hechicero por ahí se bautizó. Simón el hechicero se bautizó. Y la iglesia crecía. Hubo una visita de los obispos, de los apóstoles, y cuando ellos lo visitaron a Felipe, porque escucharon el rumor: oye, esa iglesia está creciendo, está bien bonita, vamos a visitarla.
Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y dice que los discípulos llegaron, Juan y Pedro, y comenzaron a poner las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Un movimiento del Espíritu Santo bien bonito. Una iglesia bien bonita. Y ahora el Señor se aparece a Felipe. Y le dice: muévete. No te quiero en esta congregación hermosa y bonita. No te quiero en esta congregación donde hay tal vez músicos y hay gente que pueda servir. Vete al desierto. Yo quiero hacer una pregunta: ¿qué hay en el desierto? En el desierto no hay nada. Me llama la atención porque ¿sabe algo? Dios está buscando gente como Felipe, que se hagan invisibles ellos para que Dios se haga notorio. Felipe sin cuestionarlo. Tal vez nosotros en este tiempo, y hablo tal vez a pastores que están viendo ahí en línea o que van a ver, y traigo esta palabra de parte de Dios. Te han hablado y te han dicho: el Señor te necesita en tal lado, y tú tal vez te comienzas a preguntar: ¿y cómo son las finanzas? ¿Cuánto entran de diezmo? Hay músicos, hay comités, hay ministerios. El Señor te está moviendo tal vez al desierto, porque para el Señor es más importante el ministerio, músico. El Señor es más importante una ofrenda, un diezmo. El Señor es más importante un alma. Y el Señor permitió que nuestro hermano Felipe se moviera de una congregación hermosa al desierto, porque sabía el Señor que iba a pasar alguien por el desierto que necesitaba escuchar una palabra. Una palabra que lo orientara, una palabra que lo indujera a la verdad. Y dice la Biblia que venía bajando de Jerusalén un etíope. Y la Biblia dice que el etíope venía bajando de adorar. Tal vez el etíope venía: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Imagínate usted esa película. Y el etíope ahí con la Biblia tal vez en la mano: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Y venía de Jerusalén el etíope. Y otra vez habla el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que habla a la iglesia. El Espíritu Santo es el que dirige a sus líderes. El Espíritu Santo es el que dirige a los pastores, los predicadores. Y viene el Espíritu Santo y le habla a Felipe otra vez ahí en el desierto, en medio de la nada. En esta noche, en esta mañana yo tengo la oportunidad de predicarles a ustedes y a un público ahí, pero Felipe no había nadie a quien predicarle ni decirle nada. Pero el Espíritu Santo le dice: hey Felipe, ¿estás viendo el carruaje que viene allá? Acércate, júntate al carruaje. Y venía el etíope ahí de adorar, dice la Biblia, y tal vez venía, y dice que el etíope venía leyendo una palabra y no podía entender esa palabra. Hay alguien que se deje usar por Dios en esta mañana como Felipe, en silencio. Me alegra cómo se mueve Dios. Y Dios está buscando gente que se haga invisible como Felipe. Porque si Felipe se queda en una congregación hermosa, bonita, como la que tenemos nosotros, tal vez no hubiera entrado el evangelio ni el avivamiento a Etiopía, a África, por medio de un etíope. Pero ahora la obediencia y el reconocimiento de que toda la gloria se la tiene que llevar Dios permitió que el evangelio entrara a África por la obediencia de uno que no se quiso mostrar él, sino que Jesucristo sea el que se vea. Y se movió de la iglesia en Samaria para irse al desierto a predicarle a uno solo. ¿Se está dando usted cuenta el valor que tiene un alma para Dios? No te extrañes si el Señor te mueve de la comodidad y te manda donde no hay nada. Por eso es que es bueno que nosotros no nos veamos. Yo quiero hablarle en esta mañana a alguien que no se quiera ver. A alguien que le escriban te necesito y después lo dejen en visto. El Señor está necesitando a alguien que se ponga en sus manos en esta mañana.
yo quiero saber si en esta mañana hay alguien que quiera pasar aquí a ponerse en las manos de Dios. Alguien que no se quiera mostrar, alguien que no quiera que el hombre lo vea, sino que lo vea Dios. Alguien que en esta mañana pueda decir: Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Que no me conozca el obispo, pero que me conozca Dios. Que no me conozca la Junta Nacional, que no me conozcan los pastores reconocidos, pero que me conozca Dios. Dios te tiene que sacar de esta comodidad. En obediencia atiende el llamado de Dios, porque más grande es un alma para Dios que multitud de gentes.